Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Imagínese por un momento que un día se levanta y algo sucede que hace cambiar todos los cimientos que había puesto durante su existencia sobre la propia existencia del ser humano, el punto en el que nos encontramos y qué es lo que está ocurriendo realmente en torno a nosotros. De repente tu vida se vuelve algo magistral, único, especial. Eres conocedor y sabedor de uno de los grandes secretos que muy pocas personas han tenido acceso a ellos. Ese secreto lo tienes que mantener dentro mientras cambia todo lo que es el concepto de tu existencia. Esto es lo que le ocurrió a Randy Anderson. Randy Anderson era o es un boina verde que nació en Pensilvania. A los 10 años se mudó a Las Vegas. Si observaseis a Randy, os diré que es como un enorme soldado musculoso y barbudo que alcanzó el grado de sargento de armas en el conocido grupo de las Fuerzas Especiales Bravo 18. Parece ser que ese grupo especial está, digamos que, centrado en la capacidad de poder manejar cualquier arma existente sobre la faz de la Tierra. O por lo menos hasta el día en el que Randy descubrió cosas nuevas que le sorprendieron. Y ese día fue ni más ni menos que un 14 de marzo del año 2014. Randy fue llevado a una instalación subterránea secreta llamada División de Tecnología Off-World. Lo que allí vio cambió toda su visión sobre el mundo de la tecnología que tenía y sobre la comprensión de la propia humanidad y el lugar en el que se encontraba. Él cuenta que nuestra tecnología está muy por encima de lo que nosotros pensamos que está. Parte de esta supertecnología está destinada al diseño de superdrones capaces de hacer auténticos prodigios que nosotros ni siquiera somos capaces de imaginar. Parece ser que sobre las recientes apariciones de drones en New Jersey, Randy comenta que se pudieron ver dos tipos de drones, los que son de la Tierra y los que son de otro lugar que no es la Tierra. Los que son de nuestro querido planeta son de una alta tecnología que se dedicó a responder las acciones de aquellos drones extraterrestres. Cuenta Randy que en una ocasión se encontraba dentro de las instalaciones de la conocida Área 51. El papel que tenía en aquel momento dentro de esta instalación era la de entrenar a tropas de la zona dentro de un marco de maniobras. Durante estas maniobras su equipo tuvo la oportunidad de observar un orbe de color verde que flotaba sobre ellos mientras estaban efectuando aquellos trabajos. Durante unos segundos los boinas verdes hablaron entre ellos y finalmente decidieron omitir la presencia de ese extraño objeto. Parece ser que desapareció rápidamente y los boinas verdes no tenían intención de empapelarse dentro de un montón de papeles en un informe que tendrían que redactar posteriormente sobre ese extraño objeto verde. Randy cuenta una anécdota muy curiosa. Dice que durante los entrenamientos que efectuó en aquella zona se dio cuenta de que en algunos lugares donde se estaba él entrenando, la carrera dentro de las zonas arboladas en las que tenía o por las que tenía que ir, decía que algunos árboles tenían extrañas caras de distintos colores colgando de ellos. Los árboles tenían como formas de caras en algunos puntos y esas caras tenían colores. Unas veces azul, otras rojo, otras veces cambiaba la tonalidad. Al final de la carrera les pidieron que anotasen la cantidad de caras que habían visto en los distintos árboles, así como los colores que habían podido apreciar. Por ejemplo, 2 rojas, 3 azules, una verde, algo muy extraño. Después de 2 días de maniobras y de entrenamientos, los comandantes del área decidieron que todo estaba funcionando muy bien. Todo iba como esperaban, de manera excelente, que es así como lo evaluaron. Así que cogieron a Randy y a otro boina verde y decidieron llevarles a otras instalaciones.
Para acceder a esas instalaciones dentro de Área 51, entraron en un ascensor que se dirigió de manera subterránea hacia unos niveles inferiores. Randy cuenta que le pareció muy extraño lo que tardó el ascensor en llegar a la planta de destino, como si hubiese una gran profundidad hasta el punto al que llegaron. Dice que cuando por fin llegaron a ese punto, pasaron el primer control de seguridad. La primera sensación que le dio todo aquello es que lo que allí había era muy extraño, como muy moderno. Él decía era como muy de alta tecnología, todo lo que podía haber. Y después les llevaron a otra zona donde había una serie de armas rusas y chinas. Eso es lo que les dijeron. Lo que parecía aquellas armas era un material muy avanzado con respecto al que ellos conocían. Por lo visto esas armas, y según les comentaron, las habían capturado. Aquellos sistemas no es que a Randy le parecieran exóticos, pero sí que le dieron la impresión de que eran muy interesantes y muy extraños. Lo que buscaban las personas que nos llevaron a ese lugar, decía Randy, era que les diéramos una especie de punto de vista sobre la funcionalidad y el funcionamiento de aquellos sistemas desconocidos para nosotros. Después de estar un rato en esas instalaciones, decía Randy, nos volvieron a sacar a los pasillos para llevarnos a otro lugar totalmente distinto. Él decía que le parecía muy extraño que para ese otro lugar al que le iban a llegar, al que le iban a llevar, tuvieran que pasar un nuevo control de seguridad. Hacía muy poco que habían pasado el primero. Así que la zona a la que nos hicieron entrar, bueno, pues requería esa nueva acreditación. Aquel punto o ese lugar me recordaba bastante a un esquife. Era un esquife donde teníamos que pasar a ese otro sitio. Digamos que intentaron limitar la cantidad de cuestiones electrónicas que llevábamos encima, como relojes, teléfonos móviles. Todo aquello nos lo hicieron meter en una caja. Y posteriormente les escanearon de arriba a abajo. Cuenta Randy que ese tipo de cuestiones no es que sea rara, pero es muy inusual, es extraño que lo hagan dos veces. Cuando hicieron todo aquello, les llevaron a otra sala y a otro corredor. Dice Randy que en ese lugar había lo que a él le parecía tecnología literalmente de otro mundo. Además lo recalcaba. Dice, aquello que yo estaba viendo no era de este mundo. Dice que había extrañas marcas en el suelo. Las luces en las paredes que emanaban eran muy extrañas. Y de todos los artefactos que había por las paredes tenían un enorme detalle y daban la sensación de que no estaban hechas en este mundo. Fue en este momento en el que Randy dice que las cosas empezaron a ponerse bastante más extrañas. Les metieron en un cuarto donde allí había una esfera que parecía estar situada sobre una especie de podio. La esfera era metálica y del tamaño aproximado de un balón de baloncesto. Pero lo más curioso de todo es que aquella esfera estaba levitaba sobre el podio. Y dice también otra cosa muy interesante. Dice, el metal en el que estaba hecho aquella esfera era algo que jamás habíamos visto. Un metal casi imposible de describir. Esto, y según cuenta Randy, tuvo la oportunidad de compartirlo con el otro boina verde, con el que iba, que tampoco sabía qué tipo de material era. Sabían que era metálico, daba ese aspecto, tiene una textura, un color y un brillo muy extraño que jamás habían visto en la Tierra. Cuenta que la energía de aquel lugar, en aquella habitación, era muy distinta. Era como una energía potente, como que de aquella esfera emanase algo que nos generaba, decía Randy, una especie de malestar, como inquietud. Los oficiales de Área 51 con quienes se encontraban dijeron que aquella esfera había sido recuperada de un ovni que se había estrellado. Parece ser que más que un dron, aquella esfera
formaba parte de algunos de los mecanismos con los que estaba compuesta aquella nave estrellada, según lo que los pudieron decir. Después de todo esto, nos llevaron a ver otro objeto, un objeto muy extraño. Tan extraño era ese objeto que era imposible de describir. El objeto daba la sensación de poder ser portado en el antebrazo, como si te lo pudieras colocar en el antebrazo y lo pudieras llevar ahí. Y tenía un final semejante a un guante. Un guante. Una especie de brazalete. Y dentro de ese guante tenía como una especie de pantalla. De que le recordaba, por lo menos morfológicamente, a la película de Predator, de Arnold Schwarzenegger, el aparato que llevaba el depredador, pero era totalmente distinto. Pero el aspecto sí que tenía así como una especie de parecido. Por supuesto llevaba una pantalla de visualización, o lo que a él le pareció, rectangular incrustada. Aquel objeto estaba apoyado sobre una mesa. En esta ocasión el objeto no estaba levitando y tenía una especie de símbolos o jeroglíficos que comenzaron a aparecer en la pantalla uno detrás de otro. Y es curioso porque Randy hizo una serie de dibujos de esos símbolos que os voy a poner ahora. Eran parecidos a estos. Pero observad estos símbolos porque hay más testimonios de otras personas que han sido llevadas a Área 51 en los años 70 y tuvieron la oportunidad de ver símbolos muy parecidos, si no los mismos, alrededor del cuerpo de un ovni estrellado. Randy cuenta algo interesante. Dice que le recuerda esos símbolos a aquellas personas que intentan observar ciertos láseres y efectos que dejan sobre la superficie en una zona en la que dicen que se ve como en retrospectiva algo que parecen símbolos semejantes a los que Randy pudo ver. Por ejemplo, si tenéis la oportunidad de verlo, podéis buscar Danny Jones, quien ha efectuado experimentos de este tipo. Es un canal de YouTube donde este muchacho, pues muestra ese tipo de experimentos. Posteriormente sacaron a los dos boinas verdes de las instalaciones, pasando por aquellas previas o esos sistemas de seguridad que tenían, y le dijeron a Randy y a su compañero que no hablaran de ello, de lo que habían visto. Cuenta Randy que aquella noche, cuando regresó al cuartel, no pudo dormir. Empezó a darse cuenta de que los extraterrestres eran algo real que estaba sucediendo. Cosas increíbles fueron las que pudo ver. El estado de conciencia que tenía en aquel momento nunca había estado tan alterado. Se encontraba como fuera de sí. Randy sabía responder de manera adecuada, pero aquello literalmente reseteó todo lo que pensaba que existía tanto en este mundo como fuera del nuestro. Se dio cuenta de que había otra realidad mucho más potente de la que él muy poco sabía. Y aquel día se enfrentó a ello. Lo dejo en este punto. Ha sido un placer estar con todos vosotros y, como siempre decimos, suscribiros, haceros miembros o darle un like al vídeo. Siempre es bienvenido. Toda la ayuda que nos podáis dar está muy bien recibida. Hasta pronto.